histórico y informarles de algunos detalles previos a la presentación. Lo primero es que esta presentación que yo les voy a hacer pertenece a un paquete de capacitación que obviamente yo no lo voy a impartir con el nivel de profundidad que amerita un entrenamiento, pero que esta presentación pertenece a un conjunto de actividades pertenecientes a un taller que incluye unas secciones presenciales y que son prácticas. Entonces, a mí eso me gustaría dejarlo claro. Otro tema que quiero dejar claro antes de iniciar es el hecho de que a lo largo de la presentación ustedes me van a escuchar hablar de instituciones financieras, pero hay que decir que este contenido tanto le es aplicable a las instituciones financieras como a las instituciones microfinancieras. De hecho, el caso que vamos a ver dentro de la presentación tiene que ver con microfinanzas, pero desde el punto de vista conceptual, el tema es aplicable a ambos esquemas de financiamiento. Me avisan si ya están viendo la presentación. Sí, la podemos ver. Listo. Bueno, efectivamente lo que voy a presentarles es el tema SARA, que es el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales para Instituciones Financieras, para la Mesa de Finanzas Sostenibles de Bolivia. Eh, Como les advertí de manera previa, vamos a hacer más énfasis en la socialización de lo que son las SARAs para las instituciones financieras. Cabría en una posterior etapa, de manera presencial, un taller para analizar discusiones sobre próximos pasos, alcances esperados y demás. El contenido de la presentación son cuatro temas clave. El primero es el contexto. El segundo es la estructura de los SARA para las instituciones financieras. El cuarto es mostrar las limitantes oportunidades para incorporar SARA en la gestión de riesgo de las instituciones financieras y pautar una hoja de ruta. El contexto. Primero, debemos saber que en todos nuestros países siempre existe una política ambiental y de manera usual algunas instituciones financieras disponen de una política ambiental. No es el caso de todas, pero es saludable que la institución financiera disponga de una política ambiental. Hay una lista de exclusión para las instituciones financieras. Hay también buenas prácticas y el diseño de SARA para instituciones financieras en nuestra región. Eh, Hay que también tener presente que los sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales, SARA para instituciones financieras, permiten apuntar a 4 objetivos de desarrollo sostenible. El primero es al fin de la pobreza, al hambre cero, al trabajo decente y crecimiento económico, y el último, acción por el clima. Después vamos a ver cada uno de estos más en detalles. Ok, en el entorno financiero en el marco de los ODS. PEGACIF, que es el programa de gestión ambiental y social para instituciones financieras que ha sido establecido por CAF con el intuito objetivo de mejorar el desempeño de la gestión ambiental y social de las instituciones financieras que son clientes de CAF. Y a su vez, las instituciones microfinancieras que son clientes de nuestros clientes, porque este es un efecto que se puede apuntalar y se puede direccionar en un efecto de cascada. Entonces, los sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales tienen foco en la gestión ambiental e institucional, o sea, a lo interno, lo que es realizado por parte de la institución para mejorar su desempeño de su gestión ambiental. También está la gestión de riesgos ambientales y sociales, que quizás es el tema que a ustedes más les llama y les convoca en esta ocasión. Y por último, y no menos importante, porque así lo está dictando, digamos que el financiamiento internacional, están los productos financieros verdes.
Y con esto quiero inclusive ser un poco más amplio, porque inclusive hoy día hablamos de productos financieros verdes y climáticos. Y esto es una tendencia que yo denomino una tendencia irreversible. Yo me acuerdo hace 15 años, era imposible pensar en hablar de que existiese un producto financiero orientado de manera específica a atender objetivos de sostenibilidad y atender a reducir el impacto y los efectos del cambio climático. Pues hoy día eso es una realidad. El documento que ustedes ven ahí a la derecha es un documento que no es nuevo, pero que explica a manera de ejemplo cómo se ha implementado el desarrollo sostenible en el sistema bancario del Ecuador. Ahí les queda el enlace y es un documento público, lo pueden bajar de la internet. Ok, el riesgo ambiental. El riesgo ambiental resulta de una función que relaciona tres cosas. Disculpen, cuatro. La primera es la probabilidad de ocurrencia de un determinado escenario, de un accidente y las consecuencias negativas del mismo sobre nuestro entorno natural, humano y socioeconómico. Y cuando hablamos de entorno nos referimos al ambiente, a los que nos rodean. Entonces, ese escenario de accidente en el cual pueden ocurrir consecuencias negativas, aunque no lo creamos, ahí hay una oportunidad de negocio. Entonces, aquí lo clave es la gestión del riesgo. Y más que el riesgo ambiental, el riesgo ambiental y el riesgo social. Para ello debemos tener consideraciones plenas de en dónde estamos desarrollando nuestra actividad financiera. Ojo, cuando refiero a la actividad financiera, no estamos hablando específicamente de dónde estamos ubicados geográficamente como entidad financiera, sino en dónde está ubicado geográficamente la actividad que vamos a financiar o que va a ser objeto de financiamiento. De ese entorno natural es el que estamos hablando. También conocer el entorno humano. Estamos hablando de la capacidad que tiene el cliente y su equipo para implementar y ejecutar el proyecto. Y por último, el entorno socioeconómico, el cual dictamina una serie de variables que pueden influenciar de manera positiva o negativa el proyecto que va a ser objeto de financiamiento. Aquí está una línea de tiempo que explica de manera detallada cómo en CAF hemos venido trabajando el tema de SARA, que realmente no es un tema nuevo. Es un tema que ya el año que viene ya cumple, digamos, casi 10 años de estarse trabajando. Lo primero es que se crea en el 1992 el programa del PENUMA de instituciones financieras, PENUMA IF o IFIS. Y hay que decir que en el 2004 se crea el Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles precedido por CAF. Posteriormente, 2 años después, junto al PENUMA, CAF apoyó el Ecobanking, que es un proyecto, un programa que la mayor parte de las instituciones financieras de América Latina conocen, para crear y promover sistemas de análisis de riesgos ambientales y sociales. En 2009, CAF crea el sistema de manejo ambiental SARAS para las instituciones financieras. En el 2012, por la demanda creciente que sufrió la iniciativa del 2009, se crea el PEGASIF. El programa PEGASIF no es nada más que un programa de gestión ambiental y social para instituciones financieras. Quiero dejar claridad meridiana de que el programa está siendo coordinado por nuestro compañero Mauricio Velázquez, que se encuentra en nuestra misma coordinación de negocios verdes. Él es un ejecutivo que labora en la oficina de Quito, Ecuador. En el año 2013 se establecen los principios de Ecuador, muy ampliamente divulgados y conocidos en el ámbito financiero, el cual establece pautas para mejorar el impacto ambiental y social de las operaciones financieras del sector bancario. En el 2014, otras instituciones financieras, como es el caso del BID, la Agencia Francesa de Desarrollo, entre otras multilaterales, replican SARA en instituciones financieras.
una actividad que ya nosotros habíamos comenzado en 2009. En 2020, CAF aborda el tema no solamente de las instituciones financieras, sino que también ya nos abocamos a, a canalizar esfuerzos con el objetivo de también atender a las microfinancieras, que salvo estas no son atendidas de manera directa por CAF, son clientes de nuestros clientes y de manera indirecta son clientes que terminan demandando las líneas de financiamiento de CAF. Entonces, por un tema de ética y reputacional, también nosotros hemos impulsado esfuerzos para lograr también alcanzar a estos como parte del ecosistema financiero de nuestra región. El objetivo de cualquier SARA es identificar, categorizar, evaluar y monitorear los riesgos directos de los proyectos de sus clientes de manera planificada y sistemática, apoyando al propietario a manejar los riesgos ambientales y sociales de la operación aquí hablamos de microcrédito, pero también puede ser de crédito, y al propio banco a gestionar los riesgos indirectos que se pueden ocasionar, en función de que en muchas ocasiones el financiamiento, si bien es cierto, termina siendo responsabilidad del cliente, la reputación de la entidad financiera puede quedar entredicho si nosotros como entidad financiera no damos el respaldo o el soporte técnico para ayudar al banco o a nuestro cliente a reducir esos riesgos. Entonces, a eso también tenemos que sumar los riesgos climáticos. Entonces, para ello hay 4 pasos. El primero es un enfoque en créditos de instituciones financieras. Después, los sectores de interés de las instituciones financieras. Abarcar todo el ciclo de crédito y gestionar los riesgos directos, ambientales y sociales. Como les decía, aquí hay ejemplo, un caso de microfinanza. Este caso es Ecuador. Y si volvemos a la definición, aquí estamos hablando de un microcrédito de una persona natural con un nivel de ventas anuales inferior o igual a $100,000. Su actividad es minorista. El monto por la operación y saldo adeudado en microcrédito es menor o igual a $1,000. La acumulación simple, o sea, el monto de la operación y saldo adeudado en un microcrédito entre $1,000 a $10,000, y la acumulación ampliada del monto superiores a $10,000. Entonces, en el caso de Colombia, los microcréditos ascienden a sumas que no superan los 25,000 como valor máximo. Ok, ¿cuáles sectores son de interés para las instituciones financieras? Son muy amplios y depende de 2 elementos clave. El primero es el elemento de contexto, o sea, cuáles actividades productivas o de servicio son las más demandadas en el ámbito local. Esa es una. Y otra que es clave es que usualmente las instituciones financieras tienen una tendencia a involucrarse con las actividades de crédito en donde tienen más fortaleza o donde su personal o capital humano tiene más capacidades técnicas. No en tanto hay que reconocer que en América Latina hay una alta demanda por el aumento en la atención al crédito de modos y actividades de las más diversas. Y eso es una realidad creciente que se extiende a lo largo de toda nuestra región. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de Ecuador. La superintendencia registró valores en microcrédito en el 2019 de 1.700, no, 1.797.800 dólares, en donde digamos que la distribución pasó por servicios administrativos y de apoyo, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, comercio automotriz, industria manufacturera, alojamiento, servicio de comida y otros. Si nosotros comparamos eso con el año anterior, vemos que hubo también
un movimiento de 2.653,3. Podemos decir que hubo un decrecimiento que quizás impulsado por la pandemia, pero aquí podemos ver de manera evidente y concreta que hay una diferencia sustancial en el comportamiento de los sectores que son atendidos. Primero pasa transporte y almacenamiento con un 20%, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se mantienen un 22%, comercio también termina pasando al tercero, industria y manufactura el cuarto, otras actividades y otros. Pero aquí la clave es decir que en el caso de Ecuador, los rangos y las variaciones entre sectores y entre valores no es significativa. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente la entidad bancaria está un poco amarrada, sujeta a actividades que son del común denominador del espacio físico o geográfico que atiende. Entonces, eso es un elemento clave que las instituciones financieras deben considerar. Otro elemento clave que yo hablaba previamente es el hecho de que hay una tendencia a dos cosas: a diversificar la matriz de esos sectores atendidos e inclusive adentrarse en sectores nuevos. Eso también depende mucho del interés de la institución financiera, de un tema que es clave, que es el de entender el negocio de ese sector productivo o de servicio, pero también atender las necesidades del modelo de negocio de esas actividades. Ese es un elemento clave para hacerle frente a lo que es el financiamiento verde. Los riesgos ambientales y sociales y sus consecuencias. Tenemos un cliente que termina siendo el beneficiario de las inversiones que nosotros estamos promoviendo. Eso tiene algunas implicaciones ambientales y sociales que pueden ser gestionadas o no dentro de las operaciones. Cuando esos aspectos sociales y ambientales son gestionados y esa gestión ocurre de manera adecuada, la posibilidad de riesgos en la operación se disminuyen de manera significativa. Entonces, esos riesgos, ¿qué son? Son perturbaciones de las operaciones que pueden ser pasar por temas de multa, sanciones, pérdidas de cuota de mercado, devaluación comercial debido a la responsabilidad civil. Eso es la comprensión del riesgo. Pero, ok, y para la institución financiera, ¿cómo se refleja ese riesgo? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué conlleva? ¿Qué afectaciones puede conllevar para la institución financiera? Bueno, están los riesgos directos, la responsabilidad sobre el prejuicio ambiental y social causado por el cliente, que es el destinatario de las inversiones. Eso como los riesgos directos. Y riesgos indirectos, estamos riesgo crediticio, reducción de la capacidad de pago, que es el tema que, digamos, todo el mundo entiende de manera muy rápida, los bancos entendemos eso en automático. El riesgo comercial, que es la reducción del valor de las garantías. El riesgo para la reputación del que hablé anteriormente, que puede generar una imagen y una publicidad negativa para la institución financiera que está haciendo la prestataria. Y eso al final, ¿en qué se refleja? En pérdida de activos, en reducción de beneficios y un daño reputacional. Este último, a nuestro parecer, digamos, el que más impacto puede tener sobre las instituciones financieras. Entonces, tenemos que entender que fuera de que el financiamiento esté buscando el bienestar humano, hay una pirámide que se soporta en el capital natural, que el capital humano hace una transformación de eso se ve afectado significativamente por el capital social, o sea, la capacidad que tiene ese capital humano de hacer esa transformación, el capital de manufactura o de prestación de servicios y por último, nuestro servicio de capital financiero. Estructura de las aras para las instituciones financieras. Ok, el ciclo de crédito. Aquí vamos a usar como ejemplo el ciclo de crédito que digamos es el más conocido,
por lo menos a nuestro entendimiento. Hay variantes locales y inclusive de carácter corporativo, pero todo pasa por la atención a la originación, la evaluación, la formalización, la administración y la evaluación ex post. El riesgo, ¿dónde se puede ubicar? En las primeras 4 fases. En la originación tenemos que hacer una adecuada identificación de los riesgos. En la evaluación tenemos que categorizar esos riesgos. En la formalización tenemos que establecer las medidas de control de esos riesgos e inclusive incorporarlos dentro de nuestro contrato de préstamo. Y por último, en la administración, una cosa que lamentablemente no todas las instituciones hacen es realizar un seguimiento de esos riesgos, porque los riesgos no van a desaparecer sino hasta cuando el proceso que es objeto del financiamiento concluya. Ok, el SARAS arranca por establecimiento de políticas, mecanismos, herramientas y procedimientos dentro de la institución. Después, los riesgos ambientales y sociales tienen que ser identificados, categorizados, evaluados y monitoreados. Entonces, los temas ambientales y sociales deben ser incluidos no solamente como parte del paquete financiero, sino como parte de las implicaciones legales de nuestra operación financiera y tienen que ser considerados a efecto de reconocer de manera previa riesgo a nuestra reputación. ¿A efectos de qué? De minimizar los riesgos. En tanto, el paso subsiguiente es magnificar cuáles son las oportunidades que tienen nuestras entidades crediticias para generar nuevos productos financieros verdes o climáticos. Y es aquí donde creo que está y radica el mayor reto que tiene nuestra región. Identificar nuevos, nuevos nichos de mercado para nuevos clientes con nuevos servicios o nuevos productos. Todo ello como proceso de manera continua es lo que nos permite estructurar lo que llamamos un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. Política ambiental. Una política ambiental debe tener al manejar opciones. Principalmente las instituciones financieras recurren al financiamiento internacional y tienen un sistema de gestión ambiental. Hay otras que adoptan el ISO 14000, habituadas a la aplicación de otra serie de normas ISO y se orientan en esa dirección. ISO 9000, ISO 14000 y ISO 45000. También está el diseño según temas recurrentes en las IFI o en las microfinancieras. Y ese es un tema que nosotros hemos visto que es más típico en donde las instituciones desarrollan habilidades principalmente vinculadas a los temas que presentan o que tienen mayor demanda por parte de los clientes. Y por último, una declaración de compromiso ambiental que define una hoja de ruta en el marco de la sostenibilidad. Y ahí la sostenibilidad tiene 2 direcciones. La sostenibilidad nuestra, la interna, la de la gestión ambiental, social y climática que haga la propia entidad financiera, pero también se refiere a esa hoja de ruta para el cumplimiento de la reducción de riesgos ambientales y sociales en nuestras operaciones y consecuentemente en nuestros clientes. Con respecto a los ODS, hay un compromiso de desarrollo sostenible de las entidades financieras y es articular la gestión institucional con los ODS y definir una hoja de ruta para la construcción de instrumentos de gestión. Y eso pasa por 4 elementos clave. El primero es el cumplimiento normativo de toda la legislación local y nacional de los aspectos ambientales, sanitarios y laborales. El compromiso en mejorar la productividad, eh, eh, el cuidado al ambiente y la resiliencia al cambio climático.
el cambio de productos financieros verdes que fomenten el uso sostenible y la mitigación y adaptación al cambio climático, que era uno de los temas que yo les hablaba con anterioridad. Y por último, no menos importante, la capacitación del personal, que es clave. O sea, para poder que la institución pueda gestionar riesgo, tiene que tener personal con las habilidades y las herramientas para poder gestionar esos riesgos. La política ambiental o la declaración ambiental tiene las famosas 4C. El primero es el cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? De normas ambientales, sanitarias y laborales. El segundo es el compromiso. El compromiso de buenas prácticas de producción responsable, prevención, inclusión y resiliencia. Y el cambio, que pasa por el uso sostenible, la mitigación y la adaptación al cambio climático. ¿De qué? De nuestros productos financieros. Todo eso apoyado por capacitación. Ok, componentes de la SARA. Lo primero es la identificación de riesgos, la categorización de los riesgos, las medidas de gestión y los seguimientos de los riesgos. Para ello tenemos que el seguimiento de los riesgos deben generar una retroalimentación a la identificación de los riesgos. También deben generar una retroalimentación a las medidas de gestión y también una retroalimentación a la categorización de los riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que el seguimiento de los riesgos debe ser una fuente de ajuste permanente para nuestra identificación, categorización y medida de gestión de los riesgos. El componente 1, identificación de riesgos ambientales y sociales. Hay primero que conseguiría dos cosas. El emplazamiento, estamos hablando de la ubicación donde se desarrolla la actividad que va a ser objeto de nuestro financiamiento. Estamos hablando de un proyecto que va a producir algo o va a generar un servicio. Entonces, cuando es el aspecto del entorno natural, tenemos que prestar atención a aspectos del suelo, el agua, el aire y a la biodiversidad. Pero también tenemos que, en función de esos riesgos que pueden generarse en el entorno, la institución financiera debe identificar de manera previa y en el proceso de la construcción de la operación financiera los riesgos que tiene el proyecto en su entorno. Entonces, ¿eso por qué? Porque eso puede afectar el desarrollo del proyecto. ¿En cuáles aspectos? En el acceso a la tierra, en el uso del agua, en la economía local y en las relaciones con las comunidades, lo que llamamos entorno social y laboral. Entonces, estos son elementos que son clave y comunes que deben ser vistos de manera continua dentro de nuestras operaciones crediticias. Los factores de riesgo 1. Primero tenemos las posibilidades de contaminación al agua, aire y suelo, la afectación a la biodiversidad y el impacto a comunidades. ¿Eso por qué? Porque algunas pueden ser generadas por el cliente y otras por condiciones del entorno. El factor de riesgo 2, cuando hay escasez o abundancia de agua, conectividad de traslado de materias primas, la ocurrencia de fenómenos naturales, la exacerbación del clima por el propio cambio climático y la oposición de grupos de interés. Es un caso que nosotros conocemos. De todo esto tenemos ejemplos en América Latina. Y vuelve a ser el entorno del cliente los detonadores de esta actividad, de esta posibilidad de riesgo 2. Lista de exclusión. Y aquí quiero detenerme porque nosotros tenemos como banco una serie de actividades en las cuales la banca multilateral no financia. Y debemos tener muy presente eso. Pero asimismo, la banca comercial usualmente también tiene una serie de actividades que no son objeto de financiamiento. Y primero voy a hablar de las más grandes, lo que corresponde a apuestas, contravenciones ambientales y sociales y laborales, armas. El segundo grupo son pues, los químicos prohibidos o sustancias químicas prohibidas por ley. Y por último, la afectación a la biodiversidad. Entonces,
Ahí entran las apuestas, la contravención a nacionales e internacionales, armas y municiones, explotación de mano de obra infantil, compuestos bifenilos y policlorados, pesticidas, herbicidas, sustancias dañinas para la capa de ozono, productos farmacéuticos incluidos en la lista de producción de las Naciones Unidas, flora y fauna que está en la lista de especies amenazadas de extinción, y la pesca marina, que no es el caso de Bolivia. Componente 2, categorización de los riesgos. Ok, aquí tenemos la categorización de los riesgos y, como ya dijimos, hay una posibilidad de riesgo alto, medio y bajo. Eso va a depender de tres costes conjuntos de variables que son la sensibilidad, la naturaleza y la actividad. ¿De qué? Este, la caracterización del paisaje, la diversidad, qué impactos se pueden generar y cuáles son las vulnerabilidades. Con respecto al tamaño de la escala, si es alta, pequeña o mediana, si las actividades de proyecto, si es infraestructura, si es producción, si es servicios, si estamos hablando en una etapa de prefactibilidad, en una etapa de diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento, o es capital de trabajo, activo fijo, y la caracterización de los riesgos. Usualmente bajo o mínimo es de 10 al 25%. Importante. No obstante, se deben considerar los impactos acumulativos. Riesgo alto. A. Eso está generado principalmente por desecho, desaprensivo uso de almacenamiento, disposición de sustancias, residuos o desechos peligrosos para la salud humana, residuos o desechos peligrosos para la salud humana y o el ambiente. Ecosistemas y especies silvestres, la informalidad de la actividad del proyecto que puede causar afectaciones al ecosistema sensible, como son las especies amenazadas, las áreas protegidas, y conlleva la introducción también de especies exóticas. En lo laboral, la no observancia de las normativas de carácter laboral del país, la elevada posibilidad de contravenciones y accidentes laborales afectando a trabajadores y el entorno. En lo social, la alta conflictividad social en torno a la actividad productiva. No voy a dar ejemplo, pero tenemos muchos casos en nuestra región. Impactos acumulativos, alto potencial de contribución al potencial de impactos ambientales y sociales de tipo acumulativo. Riesgo de contribución a potenciar impactos ambientales y sociales de tipo crediticio, que es la afectación negativa del riesgo crediticio y de reputación para la institución financiera. Los de riesgo medio, cuando en desechos tenemos inobservancia de buenas prácticas, en ecosistemas tenemos operación informal o furtiva, y en lo laboral, moderada posibilidad de contravenciones y accidentes. En lo social, mediana conflictividad. En impactos acumulativos, mediana posibilidad de contribución, y riesgo crediticio, potencial afección negativa al riesgo crediticio y a la reputación. Los componentes de SARA. Medidas de gestión. Las medidas de gestión están en dos grupos. Están las buenas prácticas ambientales, sanitarias y laborales, y otras medidas que usualmente son complementarias, como son las buenas prácticas productivas, las buenas prácticas constructivas. Está muy asociada propiamente a la actividad en la cual va a ser objeto de financiamiento. La reducción de impacto, aguas residuales. Estamos hablando del tratamiento de las aguas servidas que va a generar el proyecto, que va a ser objeto de financiamiento, las emisiones que se van a generar a lo largo del proyecto, los desechos sólidos, peligrosos y sanitarios que se van a generar, la seguridad ocupacional y usos tóxicos de materias primas y sustancias peligrosas, y el aprovechamiento de materiales como materias primas, energía y los desechos generados. Y los efectos: reducir la exposición en proyectos con riesgos elevados, visibilizar la imagen en proyectos con impacto positivo, que esto es clave y es muy utilizado por las entidades financieras para mejorar su imagen, e impulsar acciones de sostenibilidad. Todas esas son condiciones que deben ser consideradas para el contrato de crédito. Buenas prácticas. Bueno, aquí hay una relación de la cual se disponen
de buenas prácticas. En CAF se manejó un programa para ayudar a las entidades financieras a mejorar ese soporte técnico que debe ser dado a las actividades financieras de crédito. Y se trabajó en ese momento con 3 países, fueron Colombia, Ecuador y Perú. Y se trabajó con estos temas: agricultura, ganadería y pesca, acuacultura, con recursos costeros, manufactura, distribución de agua y gestión de desechos, construcción, transporte y almacenamiento, turismo, alojamiento y comida, actividades profesionales, científicas y técnicas y administración y de apoyo. ¿Cuáles son los productos financieros verdes que nosotros hemos podido identificar que son no necesariamente los más frecuentes, pero sí los que ocurren en nuestra región? Y aquí quiero llamar la atención porque muchas veces nosotros como entidades financieras pasamos por desapercibido los potenciales que presentan estos segmentos de mercado. Obviamente, para ello tenemos que conocer el modelo de negocio, que es clave para poder gestionar riesgo. Los sistemas solares para hogares, las mini redes solares, los calentadores de aguas solares, las bombas de aguas solares, las secadoras solares, las refrigeradoras eficientes, los equipos de aire acondicionado eficientes, los aislantes de vivienda, las estufas eficientes, los biodigestores, los transportes con vehículos sostenibles, llámese híbrido, a gas natural, etcétera, con biocombustible. Eso con respecto a microcrédito en energías renovables. Pero hablemos de microcrédito en la mitigación y adaptación. Ojo que todas estas actividades pueden ser objeto de financiamiento en una escala mayor. Producción orgánica, agroforestería, silvopastoril, silvopastura, ecosistemas, agua potable, saneamiento, irrigación, reciclaje, gestión de desechos sólidos, ecoturismo, uso de ecosistemas para incrementar la resiliencia, uso de semillas y prácticas adaptadas, diversificación de actividades generadoras de ingresos y viviendas resilientes. Componente 4, seguimiento de riesgo. Es obvio que tenemos que tener registro. ¿Y qué es lo que debe tener esos registros? La evaluación de la aplicación de las medidas que han sido sugeridas para mitigar los riesgos, registro de accidentes e incidentes que han ocurrido en la ejecución de la operación financiera, la exposición mediática si esta es conflictiva, las sanciones de organismos de control y cómo el cliente está manejando esas sanciones, las quejas y reclamos del entorno y los indicadores oportunos y pertinentes que al final son los que permiten hacer la retroalimentación de los 3 aspectos que hablé con anterioridad, que están todos vinculados al sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. ¿Eso para qué? Para generar reportes. ¿Y esos reportes para qué son? Para generar esa retroalimentación y poder hacer los ajustes de manera oportuna, de poder identificar de manera previa los riesgos, de poder manejar eh, indicadores de comunicación y transparencia. Ok, la hoja de ruta. La hoja de ruta pasa por identificar o planificar directrices para incorporar SARA en el ciclo de crédito, la designación de áreas operativas responsables de SARA, la verificación de formatos de gestión de crédito que incluyen información para la evaluación y seguimiento de los riesgos ambientales y sociales. Se adopta una política ambiental y social y se vincula a los procedimientos del banco. Se define el alcance de un estudio de caso piloto y se adopta la política ambiental y social, así como sus procedimientos. ¿Eso para qué? La identificación de riesgos ambientales y sociales para su categorización, ya sea alta, medio, baja, y en función de esa categorización de riesgo, tomar medidas de gestión que apunten a la reducción de esos riesgos ambientales y sociales y que nos permita darle un seguimiento
y una retroalimentación que termina siendo vital para poder afinar nuestra categorización, ajustar siempre de mejor manera nuestras medidas y también mejorar nuestro seguimiento. Esa es la presentación que yo tenía para compartir con ustedes. Reiterarle que esto forma parte de una capacitación que tiene una sección práctica y que en algún momento, si es posible, poder compartirla con ustedes, porque considero que es fundamental en la mejora de los sistemas, la adopción y mejoras de los sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales en entidades financieras. ¿Y eso por qué? Porque el hecho de que tengamos un SARA dentro de nuestro banco no significa necesariamente que no lo podamos mejorar. Y en el caso de las instituciones que no lo tienen, el reto que plantea adoptar un mecanismo como SARA, que es una herramienta reconocida internacionalmente para mejorar la gestión de nuestros riesgos ambientales y sociales de las operaciones financieras. Yo lo dejo por aquí y quedo anuente a las preguntas y comentarios que quisieran vertir. Muchísimas gracias, estimado Octavio, por la presentación. Bueno, como usted menciona, aprovechemos que lo tenemos aquí a Octavio para hacerle consultas. Ahí ya veo una manita levantada. Carmen Lucía. Gracias, María Laura. Muy buena presentación, Octavio. Agradecerles desde Banco Sol. Tengo una preguntita. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, Octavio, para la implementación de un SARAS en una entidad financiera que tiene importante participación de operaciones de crédito vinculadas a comercio? Eso por un lado. Como yo dije en la presentación, siempre, yo siempre digo lo siguiente: toda entidad bancaria se va a tornar un experto en la gestión de riesgo ambiental y social de las operaciones que tiene como mercado o clientes. ¿Qué quiere decir con esto? Que si mi entidad financiera está vinculada a temas de comercio, digamos que yo debo hacer foco, como hablé ahí hace un instante, de desarrollar un caso de estudio. Y en base a ese caso de estudio, que puede ser un cliente promedio de lo que tú encuentras en el mercado o de los que son tus clientes, obviamente que vas a encontrar de todo. Vas a encontrar el cliente top y del cliente muy básico. eh, la idea es que encuentres un cliente, no estoy hablando del término en términos económicos, sino en términos de gestión, de la gestión que hace ese comerciante de sus riesgos. Entonces, me voy a ver primero con qué está comerciando, porque no es lo mismo comerciar ropa que comerciar productos químicos agrícolas. Eh, pero identificar los riesgos ambientales que están vinculados a temas de en qué entorno está, cuáles son sus desechos, cómo gestiona su desecho, eh, cómo gestiona su stock, si alguno de sus productos son potencialmente, pueden generar riesgos al ambiente. Igualmente, igual de la misma manera como hago una evaluación de los riesgos ambientales, también tengo que hacer una evaluación de los riesgos sociales que están implícitos en la actividad que el cliente está desarrollando. Entonces, en base a eso, yo identifico mis riesgos, los, los puedo predeterminar e incorporar dentro de mi contrato. ¿Para qué? Para hacerle en el proceso de seguimiento, hacerle un control efectivo de tal manera que se reduzcan esos riesgos que yo he identificado de manera previa. Y de manera final, yo le doy un seguimiento en el proceso eh, de la liberación de los recursos a mi cliente. Yo hago un seguimiento. ¿Para qué? Para mejorar la precisión de la identificación de los riesgos, de hacer un mejor control de esos riesgos y de mejorar inclusive mi sistema de seguimiento de esos riesgos. Esa es, digamos, que es mi recomendación para cuando mi cliente, digamos que mi cliente es de un sector único. Pablo. Súper, a ver. Ahí. Aló. Ahora sí. Ahora sí, lo escuchamos.
Sí, buenas tardes. Gracias por la charla, muy interesante. Mi pregunta es bien puntual, ¿no? Y a mí me preocupa básicamente el aspecto regulatorio, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo incorporo, digamos, todos estos riesgos ambientales y sociales al ciclo crediticio? En ese momento, la ASFI me dice previsiones, ¿no? Entonces, ¿cómo traslado ese costo, ¿no? Al cliente? ¿Lo absorbe la institución? Porque es un costo adicional, ¿no? Cuando incorporas este sistema, digamos, al ciclo crediticio, precisamente por la regulación. Bueno, mira, primero decir, yo no lo veo, vamos a partir tu pregunta en dos partes. La primera, vámonos con la parte de la gestión que hago yo como institución financiera de mi riesgo, porque ojo, cuando yo estoy prestando recursos para financiar, no es solo el dinero cuando tú lo prestas y que te paguen el dinero de vuelta, sino que implícito está que el cliente está solicitando los recursos para una actividad X, llámese infraestructura, llámese servicio, llámese producción. Entonces, en base a ello, yo como institución bancaria debo asegurarme de minimizar los riesgos. Ojo, mm, voy a poner una postura que puede parecer un poco egoísta. Yo tengo que resguardar a la institución de que el recurso financiero que está siendo objeto del préstamo tenga el menor riesgo asociado, no solamente al retorno del dinero, sino el menor riesgo ambiental y social, por las razones que ya expliqué antes. Porque resulta que cuando esos riesgos ambientales y sociales yo no los incorporo dentro de mi operación, asimismo y voy allá a la yugular, el, el riesgo del repago o del pago de mi operación es alto. Entonces, es un tema de salvaguardar y asegurar el retorno de mi operación. Eso es la primera mitad. Vamos a la segunda mitad, a la corresponsabilidad que tiene el promotor, el beneficiario. Y, ok, hay maneras de insertar digamos, obligaciones que yo considero que son clave. Yo no voy a incluir en el contrato cosas que realmente que no necesariamente van a generarme impacto, que pueden generar impacto, pero son impactos mínimos. Pero yo identifico los que son clave en el sentido que pueden poner en riesgo la operación, pueden parar la operación en sentido de que por un incumplimiento ambiental o social literalmente el proyecto fue detenido o la inversión fue detenida por decir algo. El proyecto requería un estudio de impacto ambiental y la empresa no lo hizo. Bueno, eso tiene una implicación porque va a atrasar el proyecto y consecuentemente va a afectar mi repago. Entonces, si bien es cierto, un SARA tiene implicaciones en términos de costo en función del cumplimiento legal y normativo que se cumple en el país. Hay que tener claro que al final, si bien es cierto, beneficiario se beneficia de nuestra gestión de riesgos ambientales y sociales, nosotros como entidad bancaria, y ahora voy a usar el ejemplo de nosotros como banca multilateral, todas nuestras operaciones financieras pasan por un filtro de saber identificar de manera oportuna y previa todos los potenciales riesgos. ¿Para qué? Para poder yo a lo largo de la operación hacerle el seguimiento y el monitoreo adecuado y oportuno a efectos de qué? De evitar la minimización de la ocurrencia de esos riesgos. Ahí, Belén, tienes la mano levantada. Gracias. De nada. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias por la explicación, ha sido muy interesante. Mi consulta, por favor, va un poco a lo que es ya una vez implementada la gestión de SARAS en las entidades financieras.
¿existe alguna instancia, ya sea CAF u otra, que verifique que la gestión que se está realizando se está haciendo de manera correcta? Es decir, bueno, que en cierto término certifique la implementación de estos SARAs para precisamente lograr que, por ejemplo, el seguimiento de riesgos de la cartera se estén tomando las medidas correctas o incluso para evitar un greenwashing. Ok, ok. Muy, muy valiosa tu pregunta. Mira, Gracias. primero, no existe en este momento una entidad que haga ese servicio como de tercera parte para corroborar lo que tú estás diciendo. Lo que sí te puedo decir es que en ese programa Pegasif y en ese programa que yo mencioné que es que promueve el PENUMA y que nosotros lo hemos apoyado a lo largo desde su nacimiento, me refiero a Ecobanking, que es un programa del PENUMA, de manera conjunta, CAF y Ecobanking a lo largo de los últimos años han ido impartiendo capacitaciones porque sabemos que este es un tema nuevo en el sector financiero. Estamos hablando no de Bolivia, en toda América Latina. Se ha hecho mucho y muchas entidades bancarias, financieras y microfinancieras se han adentrado en el tema. Entonces, mucho pasa por algunas capacitaciones virtuales que tiene Cobanking, pero también pasa por muchas capacitaciones presenciales que cada junto a Ecobanking ha ido realizando a lo largo del tiempo. Yo no estoy seguro, porque yo no coordino el programa, pero a mí me parece que sí se han realizado algunas en Bolivia. Eso no quiere decir que se hayan cubierto, igual que en todo el resto de América Latina, todas las entidades, porque pasa por un tema de interés por parte de las entidades que quieren adentrarse en esta temática y no solamente adentrarse, sino implementarlo, adoptar este sistema. Entonces, si bien no hay un sistema, por ejemplo, de validación o verificación de esta temática o estándares para ello, sí te puedo decir que sí hay herramientas que han sido diseñadas para trabajar con los bancos, específicamente en América Latina. De hecho, la presentación que yo les hice pertenece a un paquete de capacitación que corresponde a microfinanciamiento. Pero como dije desde un inicio, conceptualmente esto lo puedes aplicar a micro y a instituciones financieras normales, porque el concepto y la metodología siempre termina siendo la misma. Es evitarle a la entidad financiera los riesgos ambientales y sociales que están implícitos en las operaciones que son objeto de nuestro financiamiento. Entonces, yo sí, yo después le voy a pasar a María Laura el contacto de mi compañero Mauricio Velázquez, que es el que coordina el programa, porque si bien yo puedo, y ahí va a quedar mi correo y ustedes van a poder canalizar preguntas, comentarios, realmente es el que pueda, digamos, información referente al caso de Bolivia. Yo de hecho puedo preguntarle después que termine esta reunión y pasarle la información por un correo a ustedes. Pero sé que se ha trabajado los últimos, sin temor a equivocarme, en los últimos 10 años se ha trabajado esto con todos los países de la región que son miembros del banco. Estoy hablando de México, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Panamá, Colombia, Venezuela. No ha habido la propia República Dominicana, las islas, estoy hablando de Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago, con todas las entidades bancarias que forman parte de los países miembros, este programa se ha trabajado. Porque obviamente los bancos, al tener los bancos, la banca de segundo piso, es un efecto cadena. Yo tengo, si bien nosotros no manejamos SARA, nosotros manejamos un sistema un poco mucho más robusto, pero que en principio termina siendo lo mismo, al tener nuestros clientes bancos, esas mismas herramientas, al igual sus clientes, llámense microfinanciera, es un efecto de cascada. Entonces, digamos que nos blindamos todo a través de un sistema que permite que nuestras operaciones se minimicen los riesgos ambientales y sociales. Rafael. Gracias. Y buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Quería que nos comente el tratamiento que podrían haber dado al siguiente
a la siguiente particularidad. Acá en Bolivia hay unidades económicas que emplean personas y que por el tamaño y por las condiciones, digamos, de la informalidad, no necesariamente están muy apegadas a la normativa laboral. Yo diría más bien que están muy al margen de la normativa laboral. Quería saber cuál es el tratamiento que le dieron en la aplicación de esta medición. Bueno, lo que volvemos a lo mismo, y ahí sí lo sé porque yo, si bien no atiendo instituciones financieras en Bolivia, sí tengo muchas operaciones en Bolivia y en Perú, y conozco, por ejemplo, de la alta informalidad que tienen estos dos países. Hay que decir que cuando tú aplicas SARA, tú lo que buscas es blindarte como banco, como institución financiera, a efecto de que no es que las distorsiones propias de la realidad del contexto las podamos mitigar, porque obviamente no porque nosotros prestemos recursos, nosotros vamos a acabar con la informalidad laboral. Lo que sí es cierto que nosotros debemos promover a lo interno de nuestras operaciones. Por ejemplo, voy a usar como ejemplo el propio CAF, la propia CAF. Nosotros no podemos financiar ninguna operación que mantenga relaciones laborales no formales. O sea, nosotros no podemos financiar una operación en la cual nosotros podamos, al menos ni siquiera que ocurran, distinguir la posibilidad de que hayan condiciones laborales informales. Entonces, nuestra recomendación para los bancos como instituciones financieras y las propias microfinanzas es evitar el financiamiento de este tipo de clientes, porque tiene sus implicaciones, tiene una serie de riesgos asociados. Voy a dar un ejemplo. Ocurre un accidente laboral, la persona no tiene o un accidente en el centro de trabajo o en el lugar que está siendo financiado, y todos son trabajadores informales, obviamente no tienen derecho a seguridad social, no tienen una condición mínima de atender el riesgo ocurrido. Entonces, eso al final, ¿a quién afecta? Afecta al proyecto. Consecuentemente, pueden surgir demandas. Esas demandas al final afectan al proyecto y afectan la capacidad de repago que tiene el cliente hacia mí. Pero tiene otro efecto que es todavía más, yo siempre he dicho que para efecto bancario es más grave. Es el hecho de la afectación a la afectación reputacional. Porque ¿qué van a preguntar? ¿Quién está financiando esa operación? ¿Quién está financiando ese proyecto? Entonces, ahí el castigado no va a pasar a ser el beneficiario o el cliente del proyecto, sino la institución financiera que está haciendo, la que está realizando el financiamiento. Entonces, es un tema de riesgo reputacional que hay que tomárselo muy en serio. Bueno, gracias. A la orden. Excelente, muchísimas gracias, estimado Octavio. Me parece ya nadie tiene la manito levantada. En el chat preguntan si vamos a pasar la grabación. Sí, vamos a pasar la grabación y la presentación para Yo que les puedan. voy a pasar la presentación, María. Me comprometo a que te la paso. Yo estoy de aquí saliendo a una reunión, pero al regreso de mi reunión yo te paso la presentación por email. Excelente, muchísimas gracias y nosotros la compartimos mediante el grupo de WhatsApp y por correo para que puedan analizar la información, y con eso ya finalizamos la reunión de la mesa del día de hoy. Muchas gracias, estimado Octavio, por la excelente presentación y por su tiempo. Seguro que nos vamos a estar viendo en otra ocasión para profundizar un poco más. Listo. Aquí estamos a la orden. Y agradecerles por la invitación. Que tengan Muchísimas buena gracias. tarde. Igualmente, lindo día.